buenas noches, bienvenidos todos. Me quería abrochar el saco, pero no lo hice por temor a darle un botonazo a alguien. Gracias por la comida, hermanos, muy sabrosa. Vamos a dar inicio al estudio de la quinta iglesia que menciona Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. En este momento abrimos nuestra Biblia en el capítulo 3 y tenemos nuestros ojos puestos en el versículo 1 hasta el 6. Pero antes quiero darle un pequeño antecedente de lo que es esta iglesia, porque esto ayuda mucho a entender el lenguaje que el Señor está usando en el mensaje a la misma. La ciudad de Sardis había sido una ciudad griega que era la más importante en Asia Menor en cierto tiempo, porque fue edificada en un cerro y era prácticamente inaccesible por los enemigos. Era fácil de defender contra cualquier ataque, pero no obstante, por descuido, ya había sido capturada en 2 ocasiones, por descuido. Porque estando en una parte alta y habiendo una brecha tan angosta para que el enemigo llegara, era fácil que Sardis se defendiera y que no le hiciera ningún daño, pero por descuido, en 2 ocasiones ya había sido tomada. Ya había perdido su influencia en el imperio, pero la gente todavía vivía con el orgullo del pasado en sus corazones. Al ser derrotada 2 veces, ya no era la misma calidad de ciudad que el imperio requería, pero los ciudadanos de Sardis, orgullosos todavía, viviendo en el pasado, de donde nadie podía escalar sin ser visto y sin ser detenido. Parece que la iglesia en Sardis había adquirido este carácter de la ciudad. Empezó con mucho celo, empezó con un carácter profundamente espiritual y ahora seguía la actividad, pero los miembros habían perdido su espiritualidad y su supuesta madurez en el Señor. En ese momento era fingida cuando la carta está siendo escrita. Sin embargo, todavía tenían el nombre de tener vida. Para cualquier persona, su apariencia era la de una iglesia fuerte. Fuera se veía fuerte, bonita, se veía movimiento. A esta iglesia el Señor le dice con mucha seriedad: yo te conozco. Dices estar viva, pero estás muerta. Interesante. El Señor nos ve. Es algo que debemos de considerar todo el tiempo. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6, por favor. Y lea conmigo, por si yo me equivoco, usted no se equivoca. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan y que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Cristo, ordenándole a Juan, el mensajero, llevando este mensaje a la iglesia de Sardis. ¿Cómo se identifica Cristo el Señor? El que tiene los 7 espíritus. En otras palabras, los 7 espíritus en el idioma apocalíptico significa el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo.
Y también cuando habla de las 7 estrellas, como estudiamos en la primera iglesia, en el capítulo 1, versículo 20, dice: las 7 estrellas son los 7 ángeles, que cada uno de ellos iba a ser mensajero para cada una de las iglesias. La palabra ángeles que aparece en el capítulo 1, versículo 20, se refiere simple y sencillamente mensajero. Mensajero. Cada iglesia tenía un mensajero. Y pudiera ser el que se paraba enfrente a leer, o pudiera ser el que llegaba con el mensaje y lo entregaba al que iba a leer. Porque la palabra ángel significa mensajero. Viene del griego ángelos, y significa mensajero. Entonces, en este libro de Apocalipsis es en una de las pocas partes donde ángel se refiere a un mensajero humano. Humano. Cada iglesia tenía un mensajero humano. Entonces el Señor, cuando dice aquí que el que tiene las 7 estrellas, se refiere, las 7 estrellas son los 7 ángeles, y cada ángel es un mensajero para cada iglesia. Muy bien, avanzando. Dije avanzando. El Señor nos ve. El Señor tiene el espíritu de conocerlo todo. En la iglesia anterior dice: el que tiene ojos como de fuego. Y también dice: el que discierne la mente y los corazones. El mero externalismo significa muerte en vez de vida. Dice el Señor, versículo 1: tienes nombre de que vives y estás muerto. Nada está escondido a los ojos del Señor. Yo conozco, dice el Señor. El juzgar a toda cosa encubierta es fácil para el Señor. Y cuando nosotros leemos en Eclesiastés capítulo 12, por favor, Eclesiastés 12, versículo 14. Eclesiastés 12, versículo 14. Mire lo que dice ahí Salomón. Eclesiastés 12, versículo 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Juntamente con toda cosa encubierta, el Señor va a traer todo a juicio. En otras palabras, no hay nada cubierto para el Señor, no hay nada que vaya a esconderse delante de su presencia. Y usted ha leído Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, donde dice que la palabra del Señor es... ¿Cómo es la palabra del Señor? Hebreos 4, por favor. Versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bonito por fuera, el Señor lo ve por dentro. Muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias y juzgamos mal, muchas veces, porque estamos viendo lo de afuera solamente, sin conocer lo de adentro. En el caso de la iglesia de Sardis, tenía una bonita apariencia, pero el Señor conocía lo de adentro. Él sabía que la iglesia estaba fallando, ya casi muerta. Ya su lámpara estaba a punto de extinguirse, su candelero estaba a punto de apagarse, porque solamente unos pocos todavía como que se inclinaban a las cosas rectas. Allá en Ezequiel, capítulo 8, versículo del 7 al 12, por favor.
Ezequiel 8, del 7 al 12. Dice el Señor por medio de este profeta, de los grandes profetas, Ezequiel 8, del 7 al 12. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Dice el versículo 11: y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incenciario en la mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, Dios hablándole a Ezequiel, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras, pintadas de imágenes. ¿Por qué dicen ellos: no nos ve Jehová? Jehová ha abandonado la tierra. La mentalidad del pueblo israelita en tiempos de Ezequiel era que Dios ya los había abandonado, y se mantenían quejando de que Dios ya los había abandonado. Y una de las cosas que ponían ellos para demostrar que Dios los había abandonado es: ya no nos ve Dios, ya no estamos delante de los ojos de Dios. Y Dios le dice a Ezequiel: mira, mete la mano en esa pared, incrusta tu mano, escarba, vete del otro lado y mira todas las abominaciones que tienen. Y ahora diles, a ver si no los estoy viendo. Si estoy viendo todas las abominaciones que tienen en oculto, con más razón a ellos. Lógico. Simple y sencillamente ellos se habían apartado de Dios y ahora se quejaban en contra de Dios, confiando en lo oculto, en los ídolos. Dice la Escritura también que el servicio sin el corazón no es aceptable por el Señor. Cuando leemos el caso de la iglesia de Sardis, dice que el Señor vendrá como ladrón contra Sardis. Releyendo ahí en Apocalipsis capítulo 3, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 y 5. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor sabe que la iglesia está sirviéndole, pero ya realmente la mente y el corazón de los hombres que están en la iglesia de Sardis está muy lejos de Él. Y por eso demanda que se arrepientan. Y por eso les dice, si lo hacen, van a recibir esto. Pero necesitan arrepentirse, necesitan volver atrás. Así de que los consejos de aquel que nos ve, si nosotros dijéramos, bueno, yo quiero una aplicación para mi vida, no son los mismos consejos que se le dan a la iglesia de Sardis. Dice en el versículo 2, sé vigilante. ¿Qué tenemos que hacer para mantenernos delante de la presencia del Señor? Y no decir como aquellos, el Señor ya no nos mira, el Señor ya no está con nosotros. Como cuando el niño dice, mi papá ya no me quiere, mi mamá ya no me quiere. Así se quejaban los hijos de Israel. Usted cuando disciplina a su hijo, ¿verdad? Como que el hijo se amarga un ratito y dice, ay, ya no me quieres. Luego se le olvida. Pero por lo pronto siente eso. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, yo me acuerdo todavía cuando
Mi mamá mojaba la pita en el agua y ven para acá. Y nomás zumbaba, ¿verdad? Y iba yo enojado a mi recámara y pensando, mi mamá es mala. Pero luego la estaba abrazando a mi mamá. Así es el carácter del hijo. Y así era el carácter de los israelitas cuando estaban cometiendo pecado y luego se quejaban de que Dios ya no los quería. Dice el Señor, sé vigilante para que no te tengas que quejar luego. Afirma las otras cosas, refiriéndose no a las que estás haciendo, sino a las otras que tenías al principio, aquellas que eran buenas, aquellas que te trajeron a la salvación, esas que tienes ahora pero que están a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues, guarda lo que tenías antes, regrésalo y guárdalo. Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido, acuérdate pues de lo que has oído, guárdalo. Y luego la última indicación es arrepiéntete. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora voy a venir sobre ti. Sé vigilante pues. Prepárese para el día de ajustar las cuentas según la realidad, no según su reputación. Según a los Corintios capítulo 5 versículo 10 dice que llegará el día en que estemos frente al juez y cada uno dará cuenta al Señor de acuerdo a las obras que haya hecho. Tengamos cuidado con nuestra actitud hacia la voluntad de Dios. No sea que nos deslicemos y ya no nos levantemos. Hebreos capítulo 2, por favor. Hebreos capítulo 2. Y mire lo que dice ahí la palabra del Señor, desde el versículo 1 hasta el 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice el escritor a los Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuál salvación? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, refiriéndose al mensaje de Cristo y al mensaje de los apóstoles. Cuidado de no deslizarnos. Cuidado de no dar puerta al diablo. Hay una anécdota de un árabe que iba por el desierto con su camello y se anunciaba una tormenta gigante de arena. Y en ese tipo de tormentas usted habrá visto las películas del oeste o habrá visto películas de allá del Sahara, de que si no se protege usted, esa arena puede penetrar por sus ojos, por su nariz, por su boca, por sus oídos y puede llevarlo hasta la muerte. El hombre prepara su tienda, la afirma, una tienda donde apenas libraba, y entonces se cubre. Se supone que los camellos están diseñados para soportar ese tipo de tormenta, pero este camello como que era muy doméstico, como que había sido criado en cautiverio y estaba muy chiple. ¿Sabe la palabra chiple, verdad? Y empezó a meter su nariz a la tienda. Y el hombre lo vio de reojo y no le hizo nada al camello. Y de repente metió toda la cabeza a la tienda el camello. Y el hombre vio esa acción del camello y no le dijo nada y se quedó dormido. ¿Dónde cree que despertó? Afuera de la tienda y el camello adentro. Así es el diablo. El diablo mira donde tenemos una puertita poquito abierta y empieza a meterse poco a poco. Y cuando menos pensamos, ya está bien adentro y no lo podemos sacar. Cuidado, dice el Señor, porque te puedes deslizar.
no descuides la salvación tan grande, la cual fue anunciada por el Señor, la cual fue confirmada por aquellos que oyeron al Señor. Ten cuidado, no seas como Sardis, que tenía este problema. Guarda la palabra del Señor. Versículo 3 nuevamente de Apocalipsis. Guarda la palabra del Señor. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido, de lo que has oído, y guárdalo. Y luego dice, arrepiéntete. Arrepiéntete, porque vengo como ladrón en la noche, y si no te has arrepentido, ¿para dónde vas a ir? Es necesario recordar que en el camino del Señor y en la obra del Señor siempre va a haber obreros fuertes y obreros débiles. Cada uno de nosotros somos responsables del Señor de estar velando por nosotros y por todos los demás que están alrededor de nosotros. Tenemos que ver en qué forma, en qué manera podemos ayudar a los miembros que tienen debilidades, pero desean servir al Señor. Los hermanos en Sardis, ya casi todos estaban en una debilidad tremenda, pero todavía tenían un poquito de luz. Puede ser que eso llegue a firmar una iglesia y a formar una iglesia madura, y una iglesia que se extienda, y una iglesia que crezca en número y en espiritualidad, y que pueda ser una luz en donde está. Como esta iglesia, cuando sirve al Señor, cuando está fiel al Señor, cuando busca las cosas de Dios, cuando hay ese ánimo por los servicios, cuando hay ese ánimo porque la obra crezca, cuando estamos viendo qué le hace falta a la obra que yo pueda hacer, cuando estamos viendo cómo complementar las necesidades de la obra, porque todos nosotros sabemos que la obra del Señor, para estar completa, necesita ancianos, ¿sí o no? Aunque yo sé que es muy temprano para hablar de ancianos en esta obra que tiene poco de haber empezado, ese debiera ser el anhelo. Dice la palabra de Dios: el que anhela el obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea y empiece a dar los requisitos. Pero es algo que debemos de anhelar. Usted, madre de familia, con su ejemplo, con su trabajo, con sus correcciones, con su amor, usted está criando futuros ministros de la iglesia o ancianos de la iglesia, o futuros diáconos, que también son siervos del Señor. Por eso es necesario que el cuidado de nuestros hijos sea de acuerdo a la voluntad de Dios, igual el padre de familia. Pero yo me enfoco más a la madre, porque si podemos ver un ejemplo de servicio, hermanos, nuestras mujeres mexicanas, el hombre ahí con todas sus fuerzas, con todo su vigor, sentado en una silla, y la mujer sirviendo. Un ejemplo que ven los niños. El hombre bien cansado porque anduvo trabajando todo el día, llega y se sienta, y la mujer sirviendo la mesa. Esa es el reflejo de nuestra gente, de nuestra familia. Por eso digo, la madre sirve como un ejemplo de servicio. Y así cada uno de nosotros también pudiéramos tomar ese ejemplo. Es necesario pues recordar que tenemos que estar listos para hacer la voluntad de Dios. Cuando celebramos la cena del Señor, una iglesia dormida o un cristiano dormido puede reflejarse nada más al autoanalizarse cuando está tomando la cena del Señor, en qué está pensando. Muchas veces se desvía la mente en un momento tan serio como ese, que debemos de tener una imagen de nuestro Señor Jesucristo en su sufrimiento. Háganlo en memoria de mí, se refiere a hacer un monumento. En ese momento hacemos un monumento mental de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Pero a veces nuestra mente está tan ocupada en los deberes y en las responsabilidades de esta vida
que no estamos concentrados en la cena del Señor. Y la participación en la cena del Señor fue algo que no tuvo comunión con Dios. Tengamos cuidado. Cuando cantamos, estamos conscientes de que debemos de luchar por entender lo que estamos cantando. Que sea un canto nuevo, que sea un canto fresco, que no sea algo rutinario, que ya no lo sabemos de memoria y ya no lo sentimos, ya ni siquiera apreciamos lo que dice. Las oraciones. Cuando está alguien dirigiendo la oración y nosotros vamos siguiendo mentalmente, estamos realmente siguiendo cada palabra del que estás haciendo la oración. Estamos meditando y reflexionando, ¿es correcto lo que el hermano está diciendo? Amén. Cuando estamos escuchando la palabra de Dios, estamos sentados allá y muchos pueden pensar que el único que está trabajando es el que está hablando, pero yo digo que todo aquel que está sentado y está atendiendo a lo que se está hablando está trabajando también, porque es un servicio escuchar la palabra de Dios. Y así cada una de las cosas que ofrecemos a Dios, si las ofrecemos de una manera fría, de una manera sin interés, no pasa de estas 4 parábolas. Así que la exhortación es: no seamos como la iglesia de Sardes, sino que estemos bien conscientes de lo que comprometemos a Dios y llevémoslo adelante. Aquellos planes, aquellos proyectos, porque la obra crezca, porque la obra llegue a abarcar más almas, que siga adelante, que no desmaye. Y eso nos va a mantener activos en las cosas del Señor. También es importante, ya como conclusión, si nosotros practicamos las cosas de Dios, esforzándonos por hacer su voluntad, también Él lo sabe. Mucha gente dice: usted no me puede llamar la atención, hermano. ¿Es usted perfecto? Sí, es usted perfecto. ¿Y qué va a contestar el hermano? ¿Qué cree que va a contestar? Sí, soy perfecto. No soy perfecto. Entonces no me puede corregir. Sí, lo puedo corregir. Si yo le amo y deseo que usted se salve, yo le puedo corregir. Soy imperfecto. Y cuando usted mire una imperfección mía, usted también con ese amor y esa paciencia, dígamelo, por favor. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, el apóstol Pablo dice, ¿cómo dice? ¿Se acuerdan? Vamos a leerlo. Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna transgresión, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre. Ustedes que son espirituales, dice el apóstol Pablo, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, dice, no sea que tú mismo seas también tentado. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15, que con paciencia y mansedumbre presentemos respuesta de lo que hemos creído. Nosotros debemos de estar dispuestos a la fidelidad a Dios, y si conocemos a alguien que le está fallando a Dios, debemos de ayudarle a entender que le está fallando a Dios para que se corrija. Dios sabe si lo estamos haciendo. Así como sabe que una iglesia está a punto de morir, así mismo sabe cuando un cristiano está luchando por ser fiel. No es perfecto, pero tiene esa lucha hacia la perfección. Ni uno de nosotros somos perfectos, pero creo que la mayoría de nosotros luchamos para encontrar la perfección, que no la vamos a lograr hasta que muramos, cuando el Señor nos declare victoriosos. Bendiciones de aquel que nos ve a granel. Todo aquel que sirve al Señor indudablemente que tiene bendiciones. Sabemos que la salvación es individual y sabemos que es posible ser salvo en una iglesia donde hay mucha
hipocresía o mucha falsedad si uno sigue adelante. Como veíamos en la iglesia de ayer, había un grupo de personas fieles y había un grupo de personas infieles en la misma iglesia. Pero era por la simple y sencilla razón de que los fieles no sabían que los otros eran infieles, pero el Señor sí lo sabía. Así muchas veces nosotros no podemos conocer el corazón de todos los hermanos y por lo tanto podemos estar creciendo en medio de hermanos que no están sirviendo a Dios, que al menos Dios sabe que no lo están sirviendo. Pero la lucha es individual en ese aspecto. Cada uno de nosotros procuremos la salvación, y si vemos a un hermano caído de la gracia, ayudémosle a levantarse. Pero si no lo vemos y está caído de la gracia, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Entonces llegará el momento en que Dios apartará el trigo, ¿verdad?, de la paja. Pero cuando nos demos cuenta de casos que están fallando al Señor, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Aunque la salvación es individual, nosotros tenemos un interés hacia nuestros hermanos hasta donde Dios nos permite ver. Hasta donde Dios nos permite ver, no con prejuicios, no con falsas sospechas, sino con pruebas. Eso es lo que demanda de nosotros el Señor cuando acusamos a alguien: pruebas, pruebas, y de esa manera podemos actuar en contra. Pero si no tenemos pruebas, tenemos que aguardar hasta que las pruebas aparezcan o hasta que seamos desengañados de que estábamos equivocados. Hay que tener cuidado, hay que seguir adelante en la fidelidad. Las bendiciones de Dios vienen cuando uno conserva esas intenciones puras, esas intenciones limpias, y cuando uno sigue practicando la palabra de Dios a pesar de que está en medio de tanto y de tanto pecado. En esta noche, la invitación de Cristo es: recuerda, yo te veo. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga. Aprended de mí, que soy humilde y manso de corazón, y yo os daré refrigerio para sus almas. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Es la invitación esta noche. ¿Te gustaría aceptar la invitación, hermano, hermana? Si usted siente que ha caído de la gracia y no quiere estar muerto ante los ojos de Dios, ¿por qué no se arrepiente esta noche? O usted, amigo que está entre nosotros, si ha oído lo suficiente y desea aceptar a Jesucristo como su Salvador, ¿por qué no hacerlo esta noche? El Señor le está llamando antes de que sea tarde. Dios te bendiga y gracias por su buena atención. Cantos